Amigos queridos, gusto saludarlos nuevamente acá en el canal. Un abrazo para todos los que están viendo el video. Este es el video número 100 del canal. No voy a hacer nada especial, quizás haga algo más adelante. Es que el video número 100 tocó algo que quería conversar un poquito con respecto a una reflexión, una opinión. Creo que los videos de reflexión y opinión han tenido bastante aceptación. El video de los luchadores chilenos, obviamente, dado el pasado que tuve yo en la difusión digital de cosas, hizo que le fuera bien. Le fue casi tan bien como el primer video. Así que es positivo por ese lado. Probablemente no va a tener ni la mitad de las visitas ahora, pero quiero tocar un tema que me llama mucho la atención. Y, y lo hablo como tal, con propiedad, porque llevo muchos años metido en el tema. Vamos a hablar de videojuegos hoy día. Hay algo que me inquieta. Es algo que me inquieta y quizá el concepto de fans o las generaciones que nos tocan vivir a cada uno nos hace como tomar otras conclusiones respecto a qué es lo más grande o lo más relevante de ser un fanático de la empresa Nintendo, de ser un Nintendero. El video lo hago en base al video de NDLutz, el canal chileno, de los muchachos ahí que hacen sus buenos datos de la empresa. Ellos hicieron algo muy interesante que quizás yo haga más adelante también, pero lo haga con el concepto de todas las consolas. Hicieron un torneo eliminatorio. Ustedes saben que a mí me fascinan los torneos eliminatorios. De hecho, está ese de cine que todavía lo tengo pendiente porque quiero ver bien qué películas en el 2020 debo asignar a este torneo. Que eso voy a esperar un poquito, pero se viene por Instagram. Y quizás haga lo mismo con lo que voy a hacer con los videojuegos. La consola más grande de la historia. Es algo que quiero ver. Quiero captar por las edades qué es lo que prefiere uno por sobre el otro. El canal de NDLutz o el Nintendero joven siento que viene un poco presagiado de la revolución de la Wii, que fue en algún momento, ¿ya? Y la revolución de la Wii y hasta ahora con Nintendo Switch. Pero a veces siento que no hay mucho bagaje, no hay mucho respeto por lo que hubo atrás. Resulta, ¿por qué yo menciono esto? Porque en el torneo de esta gente, de estos muchachos en NDLutz, ganó como mejor consola la Nintendo Switch de Nintendo. Yo, ¿saben qué? Yo estoy relativamente de acuerdo ya. Puedo aceptarlo porque es la consola más nueva, pues la consola que tiene gran parte del catálogo de las consolas anteriores. Hay algunos factores que me hacen un poquito dudar si es la mejor de la historia, como el tema de los Joy-Con Drift, cosas así, de la escasa memoria que tiene, pero los juegos están bien hechos, está teniendo un éxito, hay de juegos de todos los géneros, eso está bien, pero me dolió de sobremanera. Y esto no solamente le puede doler a un tipo que de arriba de los 30 años, porque ya alguien más joven va a decir, está puro hueveando, está puro leseando. El tema de que no se valore lo suficiente el legado de Super Nintendo. Que para mí en lo personal, alerta spoiler para los que voy a hacer el torneo, obviamente va a ser la votación de ustedes, pero yo no voy a despegar el voto a la Super Nintendo, porque para mí es la mejor consola de la historia, y por ende la mejor consola de Nintendo, ¿ya? Eso que quede claro, y yo lo establezco ahora, y va a pasar, tienen que pasar muchas cosas para que cambie mi consola favorita, ¿ya? Ahora, siento que los millennials o las generaciones más pequeñas no respetan mucho el legado de Super Nintendo. Y considerar el Nintendo 64 o considerar la Wii como consolas superiores me parece una desfachatez y una estupidez del porte de un buque. Porque yo voy a hacer así como un viajecito express de las consolas de Nintendo. Ya. La Nintendo partió con el TV Color Game 100, que es una consola que es una variante del Pong, que no la conoce nadie acá en Chile.
y que mediante los youtubers uno va conociendo que esa fue la primera consola de Nintendo, ¿ya? ¿Ok? Ese es un antecedente para señalar, ¿ya? Pero la popularidad obviamente llegó con la NES y con la Super Famicom. Yo voy a hablar de las consolas de sobremesa. Las portátiles para mí es como más clara la cosa. DS, Game Boy Advance, 3DS, Game Boy. O en ese orden. Pero todos con legados bastante importantes. Llegamos a la NES y la NES fue una revolución. Recuerden mi primer video. Fue una revolución importante porque salvó del desastre a la empresa, a la industria, y tiró para arriba a Nintendo, hizo un nombre y la consola duró mucho tiempo. A pesar de que, por ejemplo, en temas de hardware era menor que una Master System, hablando de consolas de 8 bits. Pero el legado que tuvo fue importante. El tema es que Super Nintendo llegó en el periodo entre 90 y 92 y podríamos decir que estuvo hasta como el 97-98. Estoy hablando en general porque en unas partes fue más y en otras partes fue menos. En Europa se demoró un poco más, en Chile también esto demoró un poco más por el tema del Nintendo 64. Fue llegando como todo desfasado y la evolución de PlayStation. Siento que el legado de Super Nintendo de ser el generador de los clímax más importantes de muchas sagas de la industria y la calidad de los juegos y la batalla pero encarnizada que tuvo con un rival digno, pero tremendamente digno, que es Sega con su Mega Drive o Genesis, donde bueno, en muchos canales de YouTube lo señalan, la cuestión de las publicidades, que Nintendo le tiraba mierda porque Sonic era más rápido que Mario, porque Mario anda en un auto y Sonic corría, que tenía juegos más para adultos, que era más desenfadado. No, yo tengo un Mortal Kombat con sangre, Mortal Kombat de Super Nintendo no. Pero resulta que años después sacan el chip Super FX, con Star Fox, con Stone Ray FX, gráficos poligonales, que el preludio de lo que sería las 3D, y después sacan los gráficos con tecnología CM, donde se vende Donkey Kong Country. Y donde ya aguantáis un poco más, hoy hay una Play, pero será un juego de Super Nintendo y lo puedo jugar en Super Nintendo. Eso era bacán, ¿cachai? Yo me acuerdo el 94, recibí el 94 en estreno. Soy muy agradecido de la vida porque me tocó recibir nuevo Donkey Kong Country. Pero yo tampoco me puedo negar, moverme por el factor nostalgia. El legado de Super Nintendo es inconmensurable, es tremendo. El problema es que en el mundo no vendió tanto. Vendió un poco menos que la NES y solamente en Japón fue vencedor en la industria. Yo diría que en Chile le voló la raja a Sega. Pero en Estados Unidos no, perdió por estrecho, en España fue mucho más Sega Genesis. Entonces el legado de un poquito Super Nintendo se fue mermando, pero también es cuna de un género que a mí no me gusta mucho, pero que yo respeto a la vez, los RPG, Chrono Trigger, Final Fantasy 3-6, estamos hablando de Super Mario RPG, Secret of Mana, la trilogía de Enix, Terra Enigma, Illusion of Gaia, Soul Blazer, lo dije al revés, pero bueno, tanta joya de culto que hubo. El primer gran juego de fútbol, International Superstar Soccer. Las conversiones de arcade de juegos de Konami, Capcom, Acclaim, Midway. Entonces había harta cosa. Después todo eso se fue perdiendo porque Nintendo fue caprichosa con el tema de las consolas, de seguir con el cartucho, y de modo porfiado y testarudo creó la Nintendo 64, que es una gran consola, pero una consola que tuvo muchos errores, entre ellos ese, de que fuera muy limitada en género, a los que no tenía RPGs. Por ejemplo, los juegos de pelea eran de una calidad dudosa. Ahí ya empezamos con la dependencia de Nintendo y sus exclusivas, cosa que en las consolas anteriores no era tan necesario. Se perdieron franquicias importantes en el camino, se perdió Metroid, se perdió Kid Icarus, por mencionar un par. Tuvimos joyas, sí lo sé, Mario 64, el Zelda Ocarina y Mayora. Hay un juego que a mí me encanta mucho, que es el Kirby 64. Hubo buenas cosas. También tuvimos la posibilidad de jugar con 4 jugadores al mismo tiempo. Los primeros controles análogos. Se hicieron cosas buenas. Pero
yo creo que el capricho de Nintendo de hacer las cosas a su manera le costó una derrota. Porque créanme, nadie tenía la plata para comprarse 40, 50 lucas los juegos y al final te los compráis los discos paraguayos pirateados para la Play 1 y jugaba ahí. Y claro, a pesar de que era mejor técnicamente la 64, los juegos que eran multiplataforma, 132, 64 bits se acercaba mucho a PlayStation a lo que hacía Nintendo 64. El tema de no poder tener videos en el juego. Entonces hay cosas que afectan. De hecho, la consola 64 ha envejecido súper mal, igual que la Play 2. Todo lo que es polígono ha envejecido súper mal. Super Nintendo no lo hizo mal. Se quedó con su legado. Entonces, son cosas que hay que ir sopesando. GameCube tiene un bonito catálogo. Pero ya lo que hizo PlayStation 2 fue abismal. Entonces las distancias con GameCube fueron enormes. Y ya había más dependencia del catálogo exclusivo de Nintendo. Y al final tenía una cierta joya exclusiva de Resident Evil 4, por ejemplo, y de igual había una versión en Play 2. Entonces, claro, ya Nintendo estaba también el tema, que es un tema también que es un poco odioso, pero lamentablemente yo no, yo no comparto mucho ese tema, que mientras más, no, es que PlayStation es de adultos, Nintendo es de niños, muy de niños, entonces, no, con Nintendo, y no, si yo ya maduré, entonces ahora soy PlayStation, ahí GTA, mato gente, cosas así. God of War, Kratos y todo eso. A mí me gusta PlayStation, pero también respeto las bases y los orígenes de la industria y los legados. Y por eso para mí Nintendo es un poquito más grande, para mí, que Sony. Para mí. Para el concierto mundial no, porque la tecnología de punta está en Sony y en Microsoft. Después tuvimos la Wii, que la Wii se la compraron por la curiosidad a mucha gente. De ese concepto no, voy a jugar con mi familia, voy a jugar con mis papás, voy a jugar con mi abuelo, voy a jugar Wii Sports. Ni siquiera voy a hablar si la tecnología era buena o mala. Sí, funcionaba, sí. Pero pasó, fue un éxito rotundo, pasó a ser una moda después. Y vierais la cantidad de la gente como desechó la Wii. Yo creo que la Wii es una de las consolas que menos gente la conservó. Porque todo el catálogo hardcore de la Wii era bajísimo. O sea, teníais los dos Zelda, los dos Mario Galaxy, y ya teníais indie títulos de nicho, Tatsunoko vs Capcom, el Muramasa, The Last Story, los RPG, teníais el Mad World, el juego de Platinum Games, el de blanco y negro. Pero lo otro eran mierdas. El catálogo de Wii está rodeado de mierdas horribles. El que tiene la consola desbloqueada lo sabe. Entonces tampoco Wii, o sea, Wii fue un chispazo, como dice el nombre, porque originalmente se iba a llamar Revolution. ¿Ya? Pero la Wii también envejeció mal, porque es una de las últimas consolas que se conecta a una tele de última generación con cable de RCA y no con HDMI. Y ya estaban pasando a las imágenes Full HD. Ya estábamos en otra parada. Llegamos a la Wii U, que a mí me encanta esa consola. Muchos lo saben. La Wii U es una consola tremenda. Tampoco voy a castigar mucho el nombre, porque le colocaron Wii U, la gente no sabía. Yo creo que el castigo a la Wii U va en dos cosas. Sacaron en fechas malas los juegos importantes. Pasó el tiempo y se empezaron a desesperar. Entonces me tiraron Smash, Mario Kart, creo que los tiraron como al mismo año. Entonces no fue bien distribuida la cosa. Tiran el Super Mario U Deluxe, en este caso el New Super Mario Bros. U y Willy U, que para mí esa saga, a pesar de lo fanático que soy de Mario, es una saga infinitamente mediocre. Son niveles al paso para mí. Como yo le digo, Super Mario a cuenta, Super Mario Mercat, por así señalarlo. Entonces, ese error propició también que las third parties lanzaran algunos juegos y no se vendieran absolutamente nada. Porque ya lo habían jugado en Play 3, estamos hablando por ejemplo de los Batman, el Batman Arkham City, el Mass Effect, el Call of Duty Ghost, cosas así.
Y obviamente con una Play 4 y una Xbox One, el tema era que iban a elegir la versión más potente. Ahora da lo mismo porque podéis jugarlo portátil. Y esa es tu ganancia con respecto a la calidad tecnológica del otro. Pero en Wii U no lo tenías. Sin embargo, es una grandísima consola y para mí estaría como cerca de las más grandes. Ya merece un poco más de reconocimiento. Virtual Boy no lo voy a mencionar porque es un desastre por sí solo y todos lo saben. Entonces llegamos a Nintendo Switch. Y Nintendo Switch ha mejorado todos los errores que ha tenido Wii U, pero también le faltan muchas cosas por corregir. Pero sí va en camino a ser la consola más grande de Nintendo, sí. Sí, va en camino a serlo. Y lo puede ser, pero le falta eso. Entonces, la verdad que yo encuentro un poquito irrespetuoso, por ejemplo, en un duelo de Wii con Super Nintendo, que consideren más a la Wii. A la Wii. La verdad que en los sobregustos no hay nada escrito, pero si tú cachai un poquito de videojuegos y si tú te sientes realmente nintendero, tienes que valorar, respetar lo que hubo para atrás. Si tú estás jugando ahora el Breath of the Wild, tienes que acordarte del primer Zelda, ¿ya? Y cómo ese proceso evolutivo a llegar hasta el día de hoy. No siempre lo mejor, lo más nuevo es lo que realmente debería estar en boga, no siempre. Por lo menos Nintendo se ha encargado las versiones mini, consola virtual, el online, de rescatar un poquito de Super Nintendo del legado. Pero siento que la consola en sí, yo de hecho voy a hacer un video pronto, un video larguito, media hora, una hora de puro Super Nintendo, que se debe respetar un poco más el legado y no que nosotros los viejitos solamente estemos pendientes de Super Nintendo. Y también respeto la NES porque también fue la iniciadora. Pero el salto cualitativo lo tuvo SNES, uno de los catálogos más bellos de la historia de los videojuegos. Y me gustaría que se valorara más si tú te consideras un nintendero. No todo solamente jugar tus partidas de Smash o tus carreras en Mario Kart o terminarte el Zelda de turno, sino es conocer el antecedente previo que llevó a ser esta compañía que tanto queremos. Esa es mi reflexión. Valoremos al Cerebro de la Bestia, que para mí es la más grande consola de la historia y punto. Muchos dirán PlayStation 2. Yo no creo que la PlayStation 2 quizás la supere en catálogo, la supere en ventas, pero tiene un pequeño problema. Ahora, quizás en 2002 no, ha envejecido sumamente mal. El pixel siempre va a prevalecer sobre el polígono. Eso, un abrazo chicos.